El Estado es el conjunto de todas las instituciones sobre las que reposa el poder y el control territorial de un país, así como la soberanía del pueblo que lo compone. ¿Qué es la soberanía del pueblo? Es la facultad que hace que, por ejemplo, Colombia sea gobernada por el pueblo colombiano y no por otro país o por una sola persona. Esta es la teoría, porque en la realidad muchos estados pierden esa soberanía manifestada en el pueblo y las instituciones que deberían ser controladas por un régimen democrático, es decir, elegido por la gente y para la gente, terminan siendo controladas por un pequeño grupo de personas que defienden un interés particular, convirtiéndose así en un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Es uno donde sus instituciones no funcionan. Ahora la pregunta ¿es Colombia un estado fallido? ¿Funcionan sus instituciones para lo que debieran funcionar? Pues a raíz de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, podemos decir en efecto que Colombia es un estado fallido. Este video es para explicar por qué Colombia es un estado fallido y cuáles son sus consecuencias. Esto es importante, sobre todo para aquellos que piensan que en realidad todo va en orden. Si se quedan hasta el final del video, puede que no les guste la realidad de lo que van a ver, pero puede que también les ayude a despertar un poco de ese ímpetu que necesitamos todos en estos tiempos para hacer algo por el país. Ojo, antes de empezar, es necesario advertir que esto no se trata de temas de petristas, de uribistas o de verdes. No, esto va mucho más allá y afecta a todos por igual, independientemente de la posición política que usted tenga. Este video no va de apoyar o de darle propaganda a ningún líder, sino de explicar por qué no es sano que existan los líderes que tenemos ahora, ninguno, y cómo es necesario que nosotros los ciudadanos tomemos una mayor participación de nuestro propio Estado para que deje de ser un Estado fallido. Vamos allá. Para comprender por qué Colombia es un Estado fallido, vamos a asemejarlo con esta linterna. Una linterna está compuesta por diversos elementos, entre los cuales las baterías son la fuente de poder, de energía, básicamente las que hacen que la linterna funcione. Como dije antes, cuando hay un estado fallido, sus instituciones no funcionan. Hay algo dentro de ellas que hace que su poder se encuentre desbalanceado. Cuando una linterna no funciona, lo primero que se hace es echar un ojo a las baterías para saber si tienen algún problema. En este caso vamos a hacer de cuenta que las baterías son los 4 poderes principales que componen el Estado y vamos a echar un vistazo en ellas para ver qué anda mal. El Estado está compuesto por 4 poderes principales que deberían estar en equilibrio y separados unos de otros, como las pilas, para que funcionen correctamente. Estos 4 poderes son 1. El Ejecutivo, compuesto por todos los funcionarios elegidos mediante nuestro voto para administrar el presupuesto del país en proyectos que beneficien a la comunidad en general. A esto se le llama gobierno. Ojo, esto es muy importante y es algo que confundimos todos siempre. Un gobierno administra el Estado, pero el gobierno no es el Estado, solo es una parte de él. Otra parte del gobierno está en el poder número 2, el poder legislativo, compuesto por todos los concejales, diputados, representantes y senadores elegidos también por nosotros para debatir en qué se gastará el presupuesto proveniente de nuestros impuestos y sobre todo para debatir las leyes o normas de juego sobre las que los colombianos debemos actuar. El poder número 3 es el poder judicial, que ya es independiente del gobierno y no es elegido por nosotros. Está compuesto por los jueces y las cortes y está encargado de garantizar que se cumplan las normas y las leyes decididas por el Poder Legislativo. Son los que bajo esas mismas leyes juzgan a aquellos que han cometido delitos y con las condenas dadas garantizan que no puedan afectar al resto de la sociedad. Este poder no puede ser elegido por el pueblo ni hace parte del gobierno porque para juzgar se necesita ser imparcial, no pertenecer a ningún partido y solo servirle a la ley. Por último, tenemos al poder número 4, los organismos de control, compuestos por diversas instituciones que vigilan el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Legislativo, así como el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos. Estos organismos son muchos, pero entre los principales tenemos la Contraloría, que es la que vigila que el dinero de los impuestos que le damos al presidente, los gobernadores y los alcaldes sea bien administrado. Tenemos la Procuraduría, que es la que vigila que los funcionarios públicos, tanto gobernantes como las Fuerzas Armadas, actúen conforme a la ley y no se extralimiten.
Tenemos a la Fiscalía, que se encarga de investigar y obtener pruebas suficientes con las cuales se pueda detener a las personas que violan la ley, y tenemos a las Fuerzas Armadas, las cuales se encargan de proteger la soberanía del Estado frente a otros países y frente a los intereses de aquellos que se quieran tomar el poder por la fuerza. Entre las Fuerzas Armadas está la policía, que, en teoría, se encarga exclusivamente de promover y mantener la convivencia ciudadana. Si decimos que Colombia es un Estado fallido, es porque hay un desbalance en sus poderes. Sus baterías no están en equilibrio y por eso no funcionan. Ese desbalance no permite hacer frente a dos inconvenientes gigantes que ha tenido Colombia en su historia y que provocan el desgobierno que ha existido casi desde siempre. Estos dos problemas son la corrupción, que es la apropiación ilegal del dinero de nuestros impuestos por parte de personas particulares, y el narcotráfico, un negocio que, al ser ilegal, se ha vinculado siempre a las mafias y a la corrupción misma. Este problema es aún más complejo de lo que se pinta aquí. Sin embargo, intentaremos simplificarlo, sobre todo para que todos podamos entenderlo y seamos conscientes que el cambiar esta situación no depende del gobernante que elijamos, sino de nosotros mismos. Empecemos pues a revisar batería por batería. Empecemos por los poderes ejecutivo y legislativo, que son los dos elegidos por nosotros. Tenemos en principio una competencia por llegar a ese gobierno, que sucede en las elecciones. Diversos partidos proponen candidatos y nosotros los elegimos para que ocupen cargos como presidente, alcalde, gobernador, concejal, diputado, representante a la Cámara o senador. Cuando estos candidatos son elegidos, ellos llegan al gobierno para, en teoría, administrar el rumbo del Estado. Ese rumbo se sostiene a partir del presupuesto, un dinero que nosotros le damos al gobierno con nuestros impuestos, que se supone debe ir única y exclusivamente a la elaboración de obras públicas que no son solamente carreteras o represas, sino que son todas aquellas acciones que el gobierno ejecuta para beneficiar a toda la ciudadanía, que pueden ser desde carreteras o represas hasta programas de desarrollo y fomento a la salud, la educación, la protección del medio ambiente o la agricultura. Ese dinero, que es el presupuesto del Estado, algunos funcionarios del gobierno de turno lo desvían para obtener beneficios de él. Es decir, se quedan básicamente con ese dinero, lo roban, o en otras ocasiones, los corruptos más inteligentes le dan ese dinero a las empresas que realizan obras de mala calidad para repartirse el dinero de los contratos, no solo de la elaboración de estas obras, sino de las reparaciones eternas que a futuro vendrán. A veces parte de ese presupuesto también es utilizado para ayudar a grandes empresas para salvarlas de la quiebra. En Colombia, muchos de los propietarios de las grandes empresas son amigos del gobierno de turno, el cual a través de sus copartidarios en el poder legislativo dictan normas para que ese dinero salve a las empresas de la quiebra. Un ejemplo vigente es el famoso 4 por 1000, un impuesto que fue inventado en 1998 para salvar a la banca. Este impuesto, en teoría, era temporal. Cuando los bancos se salvaron de la crisis, el impuesto siguió siendo cobrado y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ejemplos como este hay muchos y ojo, esto nos afecta absolutamente a todos porque son impuestos que después de un tiempo no entendemos por qué los pagamos y peor aún, no sabemos exactamente para dónde va el dinero. Sucede que cuando los ciudadanos nos damos cuenta de los problemas de corrupción y nos manifestamos en las calles en contra de la falta de presupuesto para obras públicas y de la mala administración, el gobierno hace uso de las Fuerzas Armadas para evitar que esas manifestaciones puedan llegar a convertirse en revueltas que tumben gobiernos, como ha sucedido en otros países. Cuando el presidente o un alcalde ponen en medio las Fuerzas Armadas, pasa algo que se llama represión, que es básicamente el uso de la fuerza para evitar la libre manifestación de la inconformidad con el gobierno. Sin embargo, los gobiernos han encontrado otras maneras de evitar que las personas manifiesten sus inconformidades sin necesidad de utilizar la fuerza. En Colombia, por ejemplo, los grandes medios de información que, como los bancos o las grandes empresas, tienen también sus propios intereses, colaboran presentando informaciones que desvíen la atención del ciudadano en otros asuntos, como las novelas o el fútbol o Venezuela, o mejor aún, informan de manera que se vea que los responsables del caos son precisamente los que están manifestándose, cuando, como vimos, el origen del problema está en la corrupción misma y en el mal gobierno. Las cosas en este punto se empiezan a complicar, porque llevamos 200 años siendo un país violento. Eso significa que después de 2 siglos viendo asesinatos y guerras, todos vemos como normal el uso de la violencia para resolver todo problema.
En nuestra historia también han existido intentos violentos de manifestación de las inconformidades. Uno de los más conocidos es el de la conformación de guerrillas, grupos armados que intentan tomar el papel del Estado a la fuerza. El gobierno de turno utiliza las Fuerzas Armadas para proteger el Estado de estos grupos, ocurriendo episodios de violencia que han sido, durante los últimos 50 años, el pan de cada día de nuestro país. Estos grupos armados ilegales se salieron de control, llegando a convertirse en nuevos poderes corruptos que también reprimían a la población campesina y se estaban vinculando a la mafia y al narcotráfico. Y precisamente el narcotráfico, como todo gran negocio en el país, tiene amigos en el gobierno que lo defienden, desde concejales o senadores hasta alcaldes, gobernadores o presidentes a lo largo de la historia han estado vinculados con el narcotráfico. Al fin y al cabo es el negocio que más dinero mueve en el país, aparte de, ¿adivinen? Sí, los bancos. Esos a los que les damos todavía dinero porque sí, con el 4 por mil. Algunos gobernantes y empresarios han recurrido a mafias del narcotráfico para combatir la guerrilla, pero todo se salió de control, llevando entonces a una guerra en donde los narcotraficantes cuentan con sus propios ejércitos y combaten por el control territorial con la guerrilla, llevando episodios dolorosos del país como las tomas guerrilleras o las masacres de campesinos al ser juzgados como colaboradores de uno u otro bando. Una vez ocurrió el proceso de paz y una de las guerrillas se retiró de la lucha armada por el poder, los ciudadanos dejamos de ver tantos informes en las noticias sobre secuestros, combates y bombardeos, y nuestra atención se centró de nuevo en el mal gobierno causado por la corrupción y el narcotráfico. Entre la ciudadanía, los inconformes con la perpetua corrupción y el mal gobierno han empezado de nuevo a manifestarse y a exigir un buen manejo del país en temas como la protección del medio ambiente, la educación, la salud, el fomento al empleo y la agricultura. Pero no solo a eso, sino también a querer educar y promover entre los ciudadanos una conciencia que incentive a exigir esos cambios. Sin embargo, esas personas son identificadas por el gobierno y sus simpatizantes como vándalos o guerrilleros y al mismo tiempo por las mafias como una amenaza, llevando de nuevo a episodios como masacres de líderes sociales o asesinatos en las calles de manifestantes, culpándolos a ellos de sus propias muertes únicamente por sus acciones y su forma de pensar. Y en este punto es donde nos debemos preguntar, ¿qué pasa entonces con los organismos de control que se supone se crearon para evitar que el gobierno cometa actos de corrupción? Pues bien, esa batería en específico tiene un problema, y es que sus cables se han cruzado con los del Poder Ejecutivo, y esto ha llevado a que, por un error cometido durante la creación de la Constitución del 91, sea el presidente mismo quien elija fiscal, procurador, contralor o defensor del pueblo, provocando así que, en el caso actual, las personas que deben vigilar el gobierno sean a su vez parte de este, perdiendo toda credibilidad y permitiendo a ojos cerrados que el mal gobierno siga. Simplemente, los organismos de control no funcionarán bien mientras no se separen del gobierno mismo. Y esto precisamente es lo que ya no le da garantías al ciudadano para sentir que tiene el control sobre el Estado y lo que lo motiva a salir a las calles a manifestarse. Cada vez que la ciudadanía exige algo que el gobierno debe garantizar, no solo por derecho, sino por obligación, ya que es nuestro dinero el que le estamos dando, el gobierno reacciona anteponiendo a las Fuerzas Armadas. Y esto es particular de todos los gobiernos colombianos que han existido. Y aquí vamos con algo que debemos tener claro de una vez por todas, porque de comprender esto depende mucho de lo que serán nuestras vidas en el futuro. El gobierno de los últimos 20 años ha tenido como prioridad la seguridad. Los medios de información se han encargado sistemáticamente en todo este tiempo de hacernos creer que la principal necesidad del colombiano es la seguridad, más allá de las otras cosas que se han venido exigiendo y a las cuales tenemos derecho, porque, por tercera vez, es nuestro dinero el que va a las obras públicas, no es un favor que los gobernantes nos estén haciendo. El enfoque de la seguridad ha sido un modelo exitoso y ha permitido que el partido de gobierno actual llegue al poder. Los colombianos nos sentimos, o mejor, los medios nos hacen sentir seguros gracias a los informes del accionar de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla y el narcotráfico. Éxitos que no pierden su mérito, pero que no sirven de nada porque el negocio ilegal sigue y las inconformidades sociales también. Ante esto, el gobierno tiene una estrategia muy eficaz que mantiene nuestra atención desviada de lo que sucede realmente. El gobierno, para desviar la atención sobre su actuar corrupto, ha tenido como estrategia que nunca le falla el crear un enemigo común. En los 80 y 90 este enemigo fue el narcotráfico. En los 2000 fueron la guerrilla y el narcoterrorismo.
Los medios informaban todo el tiempo de las acciones guerrilleras y de la manera heroica como las Fuerzas Armadas defendían el Estado de estas amenazas, que en efecto lo eran. Sin embargo, al firmarse el acuerdo de paz con las FARC y al no existir más la guerrilla que amenazaba al Estado, el gobierno se quedó sin su enemigo común sobre el cual hacer que todas las personas centráramos nuestra atención. Así que tuvieron que buscar un nuevo enemigo y lo encontraron en lo que se ha llamado Petro-Castrochavismo, que no sabe qué es, no se entiende cómo funciona, pero se menciona cada vez que se quiere tachar una forma de pensar diferente y se quiere crear miedo en los colombianos a partir de los problemas que tienen otros países. Esta ideología, que más que una realidad es un fantasma inventado para asustarnos, de acuerdo al gobierno, es nuestro nuevo enemigo común, la nueva amenaza al Estado después de las guerrillas. De ahí en adelante, toda persona inconforme con el gobierno ha sido tachada como integrante de esta ideología inexistente. La misma población colombiana se divide entre los que están en contra del enemigo común y a favor del gobierno y su programa de seguridad, y los que están aburridos de la corrupción y siguen exigiendo sus derechos por varios medios, pero que terminan siendo vinculados al enemigo común, simplemente por pensar distinto al gobierno. Eso sin contar con los oportunistas que usan la inconformidad de la gente para ganar votos, sean para el mismo gobierno o para la oposición. Cada vez que ocurre una manifestación en las calles, también aparecen estrategias para desviar la atención. Una, de parte de aquellos medios o personas que visibilizan más los problemas de seguridad que los problemas sociales y tachan las manifestaciones como una amenaza contra la seguridad, promoviendo el apoyo al ejército, la policía o incluso a particulares armados. También está la estrategia de fabricar disturbios y destruir desmedidamente diversos bienes para que los medios se centren en esas acciones y no en las expresiones de la gente. Así, cuando el gobierno saca al ejército a las calles y usa las armas para reprimir las protestas, los noticieros muestran principalmente cómo estas fuerzas recuperan la seguridad, que como se dijo anteriormente, es lo que nos hacen creer que necesitamos más que cualquier cosa. Pero esa sensación de seguridad que nos vende el gobierno es en realidad fascismo. No existen enemigos comunes, de hecho ni siquiera existen enemigos. Los medios y los gobernantes crean estos enemigos para alinear a la población y manipular nuestras mentes, mantenernos distraídos e indiferentes frente a las realidades, mientras que ellos mantienen corriendo sus negocios legales o ilegales. De eso se trata el fascismo, de manipular las mentes con el miedo a un enemigo inexistente y de favorecer los intereses de aquellos que ya tienen el poder con el fin de evitar que existan libertades de expresión, de locomoción o simplemente libertad. El Estado colombiano es un Estado fallido, sus instituciones están allí, pero no funcionan como se supone que deberían funcionar. Las instituciones están secuestradas por aquellos que le siguen sacando el jugo a los dineros de los impuestos, a nuestros votos y a nuestra ignorancia sobre cómo funciona un Estado. Las instituciones del Estado colombiano, en su gran mayoría, están ocupadas por personas que tienen intereses egoístas y se favorecen unas a otras para mantener su posición de poder y el manejo de nuestra economía y nuestros recursos. Y entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Muchos de nosotros estamos inconformes con el gobierno, pero algunos pensamos que ir en contra del gobierno sería como ir en contra del Estado, de las instituciones, cuando tal vez no sea así. Tal vez debamos aprender que una cosa es el gobierno y otra es el Estado, y que si todos somos colombianos, podemos trabajar en común por fortalecer nuestras instituciones, hacerlas funcionar, y de una vez por todas, tener claro que los gobernantes y funcionarios públicos, incluyendo policías y militares, deben trabajar para que el Estado funcione, en lugar de usar el Estado para su beneficio propio, sea económico o político. Sin embargo, eso no se logra si nos seguimos dejando manipular. Si seguimos pensando que la seguridad está por encima de la vida, del bienestar social y de los derechos humanos, o si seguimos pensando que nuestro vecino, el manifestante, el estudiante o el ciudadano consciente son nuestros enemigos, cuando, como hemos visto, los enemigos comunes son inventados. Tenemos un problema gigante y es tener un gobierno fascista, aliado con narcotraficantes, con personas poderosas dueñas de bancos o de grandes extensiones de tierra y a su vez controlando con estas y para estas todas las instituciones del Estado y casi gran parte de los organismos de control, las fuerzas militares y la policía. Y aún así, tenemos muchas personas pensando que este modelo de país es adecuado, porque ya han sido enseñadas que la violencia, la represión y la corrupción en sus justas proporciones son necesarias para ejercer control.
El resultado de esta mezcla es el que hemos visto desde hace décadas: pobreza, violencia, destrucción de la biodiversidad, dolor, pero sobre todo, indiferencia. Este video es una invitación a superar la indiferencia y a pensarnos si podemos empezar a plantear soluciones para salir de esta situación. Muchos ciudadanos están ejerciendo su derecho a la protesta en las calles porque no tienen garantías para ser parte del Estado, para controlar los gobernantes y para hacer que en efecto sus impuestos lleguen a donde deben llegar y no terminen en los bolsillos de empresarios y políticos corruptos. Las 4 pilas de la linterna deben tener carga suficiente y estar en equilibrio para que la linterna alumbre. De lo contrario, seguirá siendo algo que no funciona y que por consiguiente se mantendrá en el olvido entre los objetos arruinados que no volverán a ser tenidos en cuenta jamás. Los 4 poderes del Estado deben estar en equilibrio y deben ser independientes entre sí para que funcionen. Al mismo tiempo, los poderes no deben estar al servicio de narcos o de banqueros, sino al servicio de aquellos que lo eligieron. Mientras eso no suceda, todo seguirá yendo siempre hacia el mismo lugar. Nosotros, como ciudadanos, debemos saber estas cosas al momento de votar. Debemos informarnos de manera acertada, no simplemente consumiendo lo que el noticiero aliado del gobierno nos vende, sino mirando afuera a la calle y dándonos cuenta de lo que pasa, entendiendo que los primeros responsables de la pobreza y la violencia son los gobernantes que hemos tenido durante las últimas décadas y que mientras sigamos eligiendo a los mismos personajes, todo seguirá estando mal. Debemos entender que no podemos votar por el que nos diga nuestro jefe o por el que me dio una teja o un mercado. Debemos votar por aquellos que tienen un plan, un programa de gobierno, pero sobre todo por aquellos que supieron ganarse nuestra confianza y nuestro voto porque nos trataron como ciudadanos y no como gente que se deja manipular o comprar con promesas vacías o palabras que suenan bonito. Y en eso son expertos los gobernantes y los políticos en campaña de ahora. Los partidos políticos del país no funcionan por programas todavía, funcionan por caras, y eso es una forma peligrosa de hacer política a la que estamos acostumbrados. Debemos empezar a hacer crecer en nosotros algo que se llama cultura política, es decir, todos, desde los más pequeños hasta los mayores, debemos empezar a entender cómo funciona un Estado, de qué instituciones se compone y cómo nosotros tenemos también el poder de cambiar lo que esté mal y de cambiar las pilas cuando la linterna falla. Ejercer nuestra ciudadanía al votar, al opinar, al informarnos o al protestar en las calles es algo que se debe proteger y darle el valor que se merece, porque allí está el poder de la ciudadanía y esta también hace parte del Estado. Nosotros somos quienes ponemos las pilas en la linterna y si la linterna falla, es decir, si el Estado falla, pues es nuestra responsabilidad hacer algo para que los poderes vuelvan al equilibrio y a la independencia que deben tener para que el país funcione. Este video entonces ha sido un intento por mostrarles cómo funciona un Estado y cómo el Estado colombiano está fallando, está funcionando mal y cómo nosotros tenemos en estos momentos la oportunidad, así como la responsabilidad de remediar lo que ha venido estando mal hasta el momento. Hay muchas cosas que se deben mirar con más detalle, este solo es un inicio, pero esperamos que haya podido contribuir un poco a comprender la situación actual y que nos ayude a dar el primer paso hacia ejercer nuestra ciudadanía, algo que se nos ha venido olvidando poco a poco por estar distraídos en otras cosas.